Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra. Antes de orar, vamos a esperar que la gente comience a conectarse a la transmisión. ¿Será que me pegue un poquito? Es que no me pega nada. Es que estaba pensando, era que... No, pero está lejos. Sí, no, bien, pues, está como baja. ¿Será que sí suena? ¿Será que sí suena en el...? Pues ya no pongo los... Sí, Porque se está haciendo calor. sí, no, mucho. Pues dispensa. Esfuércese, man. Bueno, voy a ir orando y tú me dices si se escucha. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros hoy venimos delante de ti, Señor, todos unidos delante de tu presencia, Señor. En este tiempo hemos podido orar, Señor. En este tiempo hemos podido, Señor maravilloso, adorarte, alabarte y presentar acción de gracias, Dios, delante tuyo, Señor, agradecidos porque la gracia, Señor, el favor, la gracia, el favor, el beneplácito, el amparo, Señor, la cobertura, la protección, amado Dios, el poder tuyo, Señor, toda dispensación, toda provisión, Señor, sanidad, prodigio, Señor, has desatado una vez más para nosotros. La vida eterna está allí, Señor, para nosotros, Dios. El gozo de la salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento han estado allí. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo, amado Señor, donde a través de la manifestación de tu poder, Señor, nosotros vemos, Dios, cómo se rompen cadenas, Señor. Vemos cómo viene un refrigerio y un bálsamo, Señor. Cómo viene la unción que reconforta, Señor. Una unción, bendito Dios, que consuela, Señor. Un poder, Dios, que trae regocijo y júbilo, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias, bendito Señor, por el Espíritu Santo, el cual pedimos, Señor, que nos llene, Señor maravilloso, con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos afirmes, Dios, en esta nueva naturaleza que nos ha sido otorgada, Señor, por el arrepentimiento, por el lavamiento y la justificación de la sangre tuya, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios, y pedimos, Señor, que tu unción, Señor maravilloso, tu unción venga, Señor, y nos rebose. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios. Glorifícate, Dios, en esta hora, Señor maravilloso, y pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos ministres a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra quede allí grabada, bendito Dios, y allí grabada, Señor, rinda un fruto poderoso, reconfortante y provechoso, Señor, para todos nosotros, Señor, y para muchos más, Dios maravilloso, para todos aquellos que necesitan ser edificados, necesitan ser confirmados, en el nombre de Jesús. Y seguimos orando, Señor, para que afirmes un avivamiento, amado Señor, que se complete en el número de los escogidos, Dios, que bendiga nuestra nación, Señor, con avivamiento, y que, Señor, se añadan todos los días los que han de ser salvos en el nombre de Jesús. La mayor cantidad de almas posible en el nombre de Jesucristo. Para tu gloria y para tu honra oramos, Señor, por el poder que hay en ti, Señor. Gracias. Nosotros rechazamos todo lo que venga del error, todo lo que venga del engaño, lo rechazamos en esta hora. En el nombre de Jesucristo es solamente lo que es tuyo, lo verdadero, lo poderoso, Señor, lo que trae vida eterna. Amado Dios, lo santo y lo diáfano es lo que recibimos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Efesios, que es el que hemos estado estudiando. Hace 8 días no pude estar con ustedes, pero hoy nuevamente
continuamos con el tema, amén. Bueno, estuvimos viendo hace 15 días estuvimos hablando acerca de la unidad. Hemos estado hablando acerca de esta palabra edificante para la iglesia. Amén. Hemos hablado acerca de la salvación por la gracia. Hemos hablado acerca de el legado que Pablo dejó para la edificación de los gentiles y la edificación de la iglesia, ya una iglesia conformada por un solo pueblo. Y hablamos entonces también hace 8 días de la unidad del Espíritu, y hay algo que queda allí para el final del tema de Efesios, que yo se los prometí, que tiene que ver con lo que el capítulo 3 dice en el versículo 18, acerca de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 características, 4 dimensiones del tamaño y de la envergadura del Señor Jesucristo, amén, que es la que todos debemos adquirir. Y hablamos acerca de eso, de que tenemos que procurar nosotros, unidos, alcanzar cada uno de nosotros esa estatura, esa dimensión. Los que estemos más adelantados, ayudar a los que estén más atrasaditos, para que todos lleguemos al adquirir estas dimensiones del Señor Jesucristo. Y lo hablábamos acerca de que la forma en la que podemos hacerlo y debemos hacerlo es a través de soportándonos los unos a los otros, apoyándonos, exhortándonos, siendo solidarios los unos a los otros en el amor de Cristo, amén. Y decíamos que para adquirir eso, para lograrlo y alcanzarlo, era necesaria la unidad del Espíritu, amén. Amén. Y veíamos cómo está rápidamente constituido el cuerpo de Cristo, y cómo mancomunadamente debe trabajar para lograrlo. Ahora, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de una estatura, hablamos de una condición, hablamos de un requisito que tenemos que alcanzar. Lo que estamos hablando es acerca de una nueva vida. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Estamos hablando de una nueva vida. Estamos hablando de un nuevo tiempo para cada uno de nosotros, de una resurrección, de un paso de muerte a vida. No simplemente hablar de adquirir una nueva cantidad de costumbres, o simplemente mentalizarnos en hacer las cosas de una manera diferente, sino de una absoluta transformación, un giro de 180 grados, el resurgimiento en una vida completamente adversa a la que teníamos antes cuando vivíamos para el pecado y para la maldad. Y aquí en el capítulo 4 entonces de Efesios, y la unidad del Espíritu y la edificación del cuerpo debe basarse en eso. La edificación, el crecimiento en el cuerpo de Cristo es el perfeccionamiento en una nueva vida. Amén. Es como un doctorado espiritual. Nosotros necesitamos desarrollarnos en una nueva vida, en un nuevo pensamiento, en un nuevo corazón, en una nueva forma de obrar, en vivir en una nueva dimensión, ya no una dimensión simplemente terrenal, ya no es la dimensión de la oscuridad, sino es la dimensión de habitar en la presencia del Espíritu Santo que nos fue dado por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la nueva vida. Y entonces la palabra dice en Efesios 4, en el versículo 17, comienza allí a hacer una serie de enunciados
el apóstol Pablo. Amén. Él habla de unidad y aquí en este versículo 17 nos está explicando en qué se centra esa unidad. Amén. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Una nueva vida en Cristo. Y lo primero a lo que hacemos referencia aquí, y lo primero que resalta el apóstol, es marca una separación. Amén. Marca un cisma, marca una división, una frontera entre cómo operan los gentiles y cómo operan los cristianos. Amén. O cómo debemos operar los cristianos. Y lo primero que dice, habla de un asunto importante, y es el pensamiento del hombre gentil, o del hombre inconverso, o del hombre que ha rechazado a Dios. Amén. Y aquí podemos diferenciar a dos tipos de personas, o a tres más bien. Primero, al que aún no ha aceptado a Cristo, pero está a punto de hacerlo. No sé si me entienden. Uno, cuando le habla al mundo, uno nota mucho el que es como un prospecto de que le va a decir que sí al Señor. Es algo que el Espíritu le dice a uno. Está el que definitivamente le cerró las puertas al Señor, que es el contumaz, que ha determinado decirle que no a Cristo. Y está el que, habiendo estado en Cristo, se apartó de Cristo. ¿Correcto? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Son tres tipos de personas que uno identifica dentro de aquellas a las cuales uno le habla. No estoy hablando del que está perdido. Y lo dice aquí el apóstol Pablo en medio de una instrucción que le está dando a la iglesia. Pero está hablando acerca del gentil, que tiene otro pensamiento, que tiene dos características. La primera, un pensamiento que navega en la vanidad. ¿Qué será un pensamiento que navega en la vanidad? Son pensamientos que se diluyen con el tiempo. Son pensamientos insignificantes, vanos, perecederos, que no se sostienen, que no tienen proyección, que no allanan un futuro. Esos son los pensamientos vanos, pensamientos efímeros. Y lo otro, que respecto al pensamiento y al entendimiento, el que menciona el apóstol Pablo, habla acerca del entendimiento entenebrecido, o un entendimiento lleno de tinieblas. ¿Correcto?
Lo contrario, evidentemente, es un pensamiento lleno de luz. Y dice acerca del entendimiento entenebrecido, habla en el versículo 18, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí operan dos cosas, que eran de las personas de las que yo le estaba hablando. El que anda en ignorancia, o sea, aquel al que el conocimiento no le ha llegado, de esos hay muchos, ¿no? Tal vez no han tenido la posibilidad de encontrarse directamente con la palabra de Dios, con una exposición de la palabra, con un evangelismo claro, y por tanto andan notoriamente en la ignorancia. Sus pensamientos navegan en la ignorancia, en la vanidad de su ignorancia, de la falta de conocimiento. Pero también está el duro de corazón, el que a pesar, y ese es el que a pesar de haber conocido el evangelio, se le ha predicado el evangelio, se le ha expuesto el evangelio, ha decidido, en vez de aceptar a Cristo, ha decidido endurecer su corazón. Entonces, para entender un poco mejor lo que es el endurecimiento del corazón, sin abandonar allí el capítulo 4 de Efesios, vámonos a Romanos, atrás a Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Hay un título en el versículo 18 que dice, la culpabilidad del hombre. ¿Qué significa eso? Y eso es en el marco de un Dios que es justo, ¿no? Dios libera al inocente y condena al culpable, ¿cierto? Aquí expone el apóstol Pablo la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre merece ser condenado por Dios? Dice en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios, y esto tiene que ver con el endurecimiento del corazón, o sea, la culpabilidad del hombre es directamente proporcional al corazón duro. Amén. Al corazón duro. Cuando hablábamos en cierto momento acerca de Faraón, por ejemplo, y lo cito a él porque la palabra nos dice que fue un hombre al que Dios endureció el corazón. Siempre fue visto como un acto poderoso de Dios donde Dios endurecía el corazón de Faraón. Pero quiero explicarlo un poco mejor. Y lo quiero explicar desde el ejercicio de la crianza de un padre con un hijo. Hay hijos que tienen celeridad para la obediencia, hacen caso. Incluso los que de pronto al comienzo, como el hijo que no quiso ir, dicen no quiero hacerlo, pero lo hago. Entonces hacen caso, son obedientes y entonces construyen una relación muy bonita con el papá por causa de esa obediencia, esa tendencia a la obediencia. Y es una obediencia que se enmarca en el deseo de agradar a su papá. Quiero tener contento a mi papá. Yo quiero tener contento a mi papá. Y cuando uno mira la crianza, muchos operan en eso. Y es un acto de inteligencia. Se lo digo aquí a los niños que están presentes. ¿Por qué es inteligente eso? ¿Qué es mejor? ¿Producir la ira del papá o mantenerlo contento? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Tener un papá contento en la casa o tener un papá bravo en la casa? ¿Qué es mejor? Les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Contento o bravo? ¿Cómo lo quieren? ¿Contento o bravo? Contento. ¿Y el papá está contento cuando hacen caso? Cuando hacen sus tareas, cuando hacen oficio, cuando se les da una instrucción y lo hacen, sí. Es la mejor manera de tener contento un papá. Pero inexplicablemente hay hijos que son resistentes a la instrucción. Y fíjese, mire que nada es en vano, ¿no? En el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo habla del que hurtaba, no hurte más sino que trabaje. Está dando una instrucción acerca del trabajo. Usted lo puede ampliar, la disciplina, o el cese de la holgazanería, o el cese de la haraganería. ¿Sí? Dice por ahí un adagio que
que la pereza es la mamá de todos los vicios, ¿cierto? El perezoso dice, pero es madre y hay que respetarla. Pero es la madre de los vicios, y le quiero decir algo, la pereza o la falta de disciplina es el nutriente del pecado. Usted quiere pecar, usted quiere volverse una persona que peca, tírese en una cama, en un sillón y no haga nada. Sus pensamientos comienzan cuando a usted le falta oración, cuando a usted le falta diligencia, cuando usted cesa en su disciplina, la carne comienza a ponerse corta, sus pensamientos comienzan a cambiar. Si prende el televisor y usted está hecho una bola de carne, empieza a ver lo malo. Usted coge el teléfono, comienza a hacer lo malo. Las conversaciones que fluyen ya no son conversaciones conforme a Dios. Son murmuraciones, chismes, las vanas conversaciones que dice la palabra que dañan las buenas costumbres. Entonces el apóstol está diciendo, ponga a trabajar, coja disciplina. Amén. Entonces el haragán, o el que es tendiente a la haraganería, comienza a ver la disciplina, la orden del papá como una carga que no quiere llevar. Comienza a desobedecer. Entonces, en este sentido, ¿qué es el endurecimiento del corazón? El endurecimiento del corazón es una resistencia a la orden o a la autoridad, que comienza a volverse. Entonces, cuando la palabra dice que Faraón endureció su corazón, lo que está queriendo decir es que fue insistente en desobedecer a Dios, y que entre más insistente fue, más duro se ponía con Dios. Cuando usted mira el mano a mano de Dios con Faraón, cada juicio era peor que el anterior, más devastador. Y el orgullo de Faraón, que al comienzo lo cedía un poco diciéndole a Moisés, ora a Dios para que quite este juicio sobre mí, finalmente era vencido por su obstinación. Y entre más obstinado era al mandato de Dios, más su corazón se endureció. Ese es el endurecimiento del corazón. Y eso es lo que la palabra nos dice, es el entendimiento que se entenebrece. Amén. Y aquí en el capítulo 1 de Romanos está hablando de la culpabilidad del hombre, y por qué el hombre, por esa culpabilidad, debería recibir el castigo de la condenación. Miremos a ver, dice, ahora sí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí surge una explicación de por qué este pasaje es tan importante, sobre todo para responder la pregunta que muchos hacen, y es, o ya muchos ya en un marco de la blasfemia, dicen, ¿por qué si Dios es justo termina condenando a aquel que no conoció el Evangelio? Aquí está la respuesta. Porque la palabra nos dice, cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra que Dios se detuvo y miró lo que creó, y Dios determinó que lo que hizo era como bueno. Y ese bueno habla de perfección, habla de que nadie lo puede hacer igual que él, y habla de una inspiración, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos. La creación fue hecha para decirle al hombre, que es el que contempla la creación. La creación está hecha para decirle al hombre que un Dios perfecto, bueno y justo hizo eso. Entonces, claro, usted se pone a mirar la creación. Si lo hace pausada y calmadamente, usted va a llegar a la conclusión
de que Dios, el que hizo eso, necesariamente debe ser un ser bueno, bondadoso y perfecto. Entonces lo que está queriendo aquí decir el apóstol Pablo es que desde la creación misma, el día del juicio, cuando Dios evalúe los corazones, no puede haber excusa. Así no haya conocido la ley de Moisés y así no haya conocido el evangelio de Cristo. Y Dios también, porque es justo, juzgará conforme al conocimiento. Al que solo conoció la creación, lo juzgará conforme a eso. Al que conoció la ley de Moisés, en el primer pacto, lo juzgará conforme a eso. Y al que le fue revelado el evangelio de Cristo, que es el grueso sobre todo del resto del mundo, se juzgará conforme a eso. Entonces dice el apóstol Pablo, no hay excusa. No hay excusa para decir es que yo tengo el corazón malvado y el culpable es Dios. O yo no soy culpable de tener un corazón malvado. Dios dice, no hay excusa porque de la creación misma lo debió a usted haber inspirado a adorar a un Dios bueno y hacer las cosas conforme a un Dios bueno. Amén. Como por ejemplo, lo más natural del hombre debería ser cuidar lo que Dios creó. Amén. Eso debería ser una pauta para uno entender que lo que Dios hizo me inspira a hacer lo bueno. Tengo que cuidar lo que Dios creó. La naturaleza es impresionante, maravillosa, tiene un equilibrio. La naturaleza se sostiene en un equilibrio y yo debo asumir que el compromiso mío, mi obligación es sostener ese equilibrio cuidándola, por poner un ejemplo. Y así con todas las áreas. Ayer estaba leyendo cómo la gente se justifica en lo malo, ¿no? Y un hombre homosexual decía que eso tener enfermedades venéreas y de transmisión sexual debe ser visto como cualquier otra enfermedad. ¿Usted cómo va a comparar un virus que va por el aire, una influenza, un COVID o cualquier enfermedad que usted pueda adquirir en cualquier momento por sentarse en un lugar, por haber compartido con gente infectada, porque por el aire vino el virus y se le metió a usted? ¿Cómo va a comparar uno eso con enfermedades que se incuban en el seno de la promiscuidad, de la sodomía, de la perversión sexual? Pero esa es la forma en la que el hombre, a través del discurso repetitivo, justificativo, excluyente de culpabilidad, quiere cambiar. Pero Dios no puede ser engañado. Dios no hizo el cuerpo, hermano, para destruirlo. Dios no hizo el cuerpo para la poligamia, ni para yo tener 18 mujeres y la mujer 30 hombres. Dios no hizo el cuerpo para eso. Y cada cosa en el cuerpo humano tiene una función. Y tiene un rol. Cada cosa en el cuerpo humano tiene un rol. Y lo tiene para que nosotros disfrutemos de cada cosa de la manera correcta. ¿Amén? La boca es para tomar agua, para hablar y para comer. No para nada más. Y de pronto, cuando son esposos, darse un beso de vez en cuando. En la intimidad especialmente. Entonces, no podemos justificarnos, ni excluirnos de culpabilidad. Entonces, dicho esto, en el versículo 21, el apóstol dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, suponiendo que desde la creación misma adquirimos un conocimiento de Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La creación vino para que el hombre que contemplaba la creación dijera, tengo que adorar a ese Dios bueno. Pero sus pensamientos divagaron erróneamente. Comenzaron a naufragar sus pensamientos. Y a través de ese naufragio de pensamiento, comenzaron a dejar de glorificar a Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que
nosotros tenemos que presentar peticiones y súplicas, despojándonos del afán, con acción de gracias, dice la palabra. O sea, la acción de gracias debe ser algo innato y constante en nuestra vida cristiana, en todo lo que hagamos, especialmente a la hora de hablar con Dios y de comunicarnos con Dios, debe estar presente la acción de gracias, porque la acción de gracias es la forma por excelencia de glorificar a Dios. Gracias a ti, Señor. Es por ti, la gloria es para ti, se debe a ti, estamos aquí por ti, por tu misericordia, por tu bondad. Glorifica. Esta gente dejó de glorificar a Dios, empezó a naufragar en sus pensamientos y esos pensamientos comenzaron a volverse entenebrecidos. Usted puede hacer el ejercicio. Diga, por ejemplo, voy a dejar de orar 5 días. Y yo quisiera preguntarle a usted al 5.º día, ¿cómo son sus pensamientos? Deje de leer la Biblia una semana y verá que usted se empieza a convertir, a transformar en un monstruo paulatinamente. Porque dejar de orar y de estudiar la palabra es la forma más notoria de dejar de glorificar a Dios, como dejar de congregarse. Vaya, pregúntele a la persona que dejó de congregarse, ¿cómo está? Se desconecta del cuerpo. Cae en el plan mutilador. Usted corta un dedo y lo deja en una mesa. El dedo donde está cortado cicatriza. Pero usted va a mirar el dedo al otro día, ya a los 2 días está podrido el dedo. Muere esa parte del cuerpo por dejar de glorificar a Dios. Los pensamientos y mi salud espiritual comienza a desfallecer. Y ahí está el orgullo y la arrogancia, porque dice en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es profesar ser sabio? Yo puedo, yo tengo la capacidad, yo no necesito tanto a Dios, yo puedo resolver el problema, está en mis manos. Se hace necio el que hace eso. Y cambian la gloria de Dios, el del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la historia de la humanidad. Quitan la mirada de Dios, corrompen sus pensamientos y comienzan a adorar al hombre y a la creación. Caer en la idolatría, cualquiera sea el espectro de la idolatría, es la evidencia de que se dejó de glorificar a Dios y que el pensamiento de aquel que practica eso está entenebrecido. ¿Cómo, pastor? Sí. Si usted tiene un ídolo por el que llora, por el que vive, al que le debe sus emociones, al que puso por primero que Dios, usted tiene un pensamiento entenebrecido y usted se hizo necio. Y su corazón se ha corrompido. Es una cosa en la que tenemos que evaluarnos todos los días. ¿Qué idolatro yo? ¿Qué adoro yo? ¿Adoro a Dios o adoro un equipo de fútbol? Hay personas, hermanos, me perdonarán los hermanos que lo hacen, que tienen a su equipo de fútbol a la par de Dios. Millonarios, Santa Fe, América, el equipo que sea, está a la par de... Tiene un problema, ¿no? O el pastor tal está a la par de Cristo. O el predicador tal, o el profeta tal, por ponerlo en el ámbito de la vida cristiana, tiene un problema en su corazón. Está cayendo en esto. Está cayendo en la necedad de cambiar la gloria de Dios por la imagen de un hombre corruptible, porque el hombre es corruptible. El único perfecto y bueno es Dios, amén. Y cuando uno cae en eso, debe uno evaluar. Y si cae uno en cuenta, hay que detenerse en esa espiral de decadencia, porque la cosa sigue. Y viene un peligro tremendo si uno no reacciona. Si uno no reacciona, la palabra de Dios me dice que Dios mismo se encargará de darme el empujón para yo caer en el despeñadero. ¿Cómo, pastor? Sí, aquí está. Versículo 24. Cuando estamos hablando respecto a Efesios, de lo que está hablando el apóstol Pablo de vanidad, de pensamiento y de entendimiento entenebrecido, estamos viendo aquí en el versículo 24 del capítulo 1 que Dios me pega el empujón para caerme por la borda. Ahí está, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién fue? ¿Los hombres? ¿Los demonios? Dice, Dios los entregó.
como no reacciona, como no replanteó su mal caminar, llega un momento, claro, Dios es tardo para la ira, pero llega un momento en que Dios decide tomar determinaciones. Y una de esas es entregar al hombre a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Hoy estamos viviendo, hermano, un tiempo, hace más o menos unos 25 años, se hizo una evaluación de cuántas personas no conocían el Evangelio. En un tiempo donde no habían todavía las redes sociales que hoy tenemos, la velocidad de internet, los teléfonos no tenían cámara como las que hoy tienen. Hoy usted puede pararse en cualquier lugar del mundo y grabar un live desde cualquier parte del mundo. Usted se para en Jerusalén, puede grabar un live ahora, en este instante, o en Kuala Lumpur, o en Australia, o en Europa, en cualquier parte usted puede pararse y grabar un live en Facebook, en Instagram, en cualquier red social. Hace 25 años no existía eso. Y se hizo una evaluación y más o menos 2.500 millones de personas era la cantidad de personas que se calculaban no conocían nada del Evangelio. Yo creo que hoy, si se hiciera esa evaluación, ese número ha descendido drásticamente, hermano. No solamente por las redes sociales que transmiten el Evangelio, sino también porque la misma iglesia se ha vuelto prolífica en el evangelismo. Entonces estamos hablando de una señal, de las señales más importantes es que todo el mundo va a ser predicado. Y en ese orden, este es un tiempo donde la gente notoriamente se ha definido. Se le ha predicado a la persona, se le ha predicado a la gente, y es curioso porque usted va por la calle, usted va en el taxi, usted va en el Uber, usted va en el bus, usted va en la calle, y es muy posible que a la persona a la que usted le hable, ya otros le han hablado. Ya usted encontrarse el que no conocía el Evangelio es muy complicado, muy difícil. Incluso le dicen, yo ya fui a una iglesia, y a mi hijo lo sanó Dios, y un pastor oró por mi hija, y mi hija fue libre. Hasta esas cosas escuchamos. Entonces, cuando la palabra está hablando que Dios los entregó a la inmundicia, a sus concupiscencias, está hablando de la gente que definitivamente, a pesar de las oportunidades que Dios le dio, le han dicho a Dios que no. Que quieren seguir en la perversión, que quieren seguir en el alcoholismo, que quieren seguir en su religión vieja, que quieren seguir en sus blasfemias, en sus perversiones, en sus homosexualismos. Entonces Dios dice, los entregaré a eso, dice Dios. Escucha bien esto. Y estoy hablando del que siguió en el pecado y dijo, no quiero. Y no quiero, y aquí estoy sabroso, y cae en la tendencia de justificarse, de eximirse de culpa. Se murió Ozzy Osbourne y lo pintan por allá entrando al cielo. Yo le digo una cosa, hermano. Si ese hombre no arrepintió, ¿a qué cielo entró? Yo aspiraría, porque Dios es capaz de hacer eso. Que un hombre como Ozzy Osbourne se haya arrepentido de todo corazón para no irse para el infierno, hermano. Pero allá entonces en el cielo lo reciben Jimi Hendrix y Freddie Mercury. ¿De qué están hablando, hermano? ¿De qué están hablando? Y Kurt Cobain se disparó en la cabeza con una escopeta. ¿A qué hora llegó al cielo? En el trayecto de la bala contra el cerebro se arrepintió. No, hermano. Y la gente está argumentándose en su pecado. Y no faltan los falsos profetas, las falsas doctrinas, las iglesias que dicen tranquilo que Dios ama al pecador. ¿Así? ¿Y por qué en la Biblia dice que Dios aborrece al pecador? ¿A quién le creo, hermano? ¿Al pastor todo amor o a la Biblia que dice que aborrezco al pecador? Amo al hombre como género humano que yo creé, pero al pecador lo aborrezco. Quiero que se arrepienta para que se convierta. Ese es el amor del Señor, que es capaz de darle al pecador que aborrece
una oportunidad para que se convierta en su hijo, como nosotros la recibimos. Nosotros éramos pecadores, éramos hijos del diablo, pero dijimos un día, uy, no, no puede seguir así, voy a aceptar la propuesta de Jesús, no voy a dilatar este asunto. Y aquí estamos, después de 20, 21 años acá con el Señor, y permaneceremos, hermanos, le aseguro, hasta el final de nuestros días. Esta gente, hermano, ha sido entregada a la inmundicia, hermano. Y entre más pasa el tiempo, más se afirman en eso. Claro, de allí saca Dios graneaditos remanentes que terminan arrepintiéndose, hermano. Y generalmente el que sale de eso lo cogen a piedra, lo lapidan, ya no. Juanes se convirtió a Cristo. Ahora, ¿quién escucha la música de Juanes? Viejo asqueroso. Ahora es un aleluyo asqueroso. Ya le tienen asco el pobre Juanes, porque se convirtió a Cristo. Esa es la historia del que se convierte, hermano. Sí, verdaderamente. Así es sencillo. Y usted le pregunta, y el hombre está feliz, hermano. Y está arrepentido de que la gente haya cantado su camisa negra. ¿Pero por qué dice? O sea, el hombre arrepentido, hermano. ¿Por qué canté esta mañana babosada esa? Pero ya que puede hacer él, pues imagínense, eso un disco queda por ahí rodando y las emisoras lo ponen. Sí. Pero ese es el precio de todo aquel que se convierte. O sea, que hay remanente, hermano, que Dios saca y van a la luz, hermano. Hay otros que se afirman en su maldad. Por eso la palabra de Dios dice que el justo cada día sea más justo y que el impío cada día más impío. Dice dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vaya, mire usted el hombre, cuánto ha deshonrado el cuerpo hoy, en sus prácticas sexuales. Ya el que no tiene tatuajes y perforaciones, ese es un extraterrestre. Antes, en la época que uno era adolescente, el raro era que se hizo un tatuaje. Uy, hermano, ¿cómo se hizo esto en el cuerpo? ¿Cómo fue tan bárbaro de hacerse? Uy, se perforó una oreja. No. O llegaba alguien con aretico al colegio y uno ya lo tildaba de loca. Ahora no, hermano. El raro es el que no ha perforado su cuerpo. El raro es el que no se ha tatuado el cuerpo. Vaya, mire usted, las personas parecen lienzos, hermano. No saben dónde meterse más. Y es chistoso porque hasta en medio de todo eso se ve la estupidez. Entonces se ponen el tatuaje del nombre de la novia de turno y tienen que después tapárselo con la de la nueva novia. Y se tatúan la cara del hijo al que no le pasan cuota alimentaria. Eso es una absurdez, hermano. Es el reflejo de lo perdido que está el hombre. Sí, el tipo se coloca aquí las huellitas del niño cuando lo registró en la notaría y debe 3 años de alimentos. Mentira, hermano. Estamos en una sociedad corrompida cada vez más, afianzada cada vez más en su maldad. Deshonraron sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando la palabra dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, me está hablando de gente que ha conocido como mínimo el Evangelio, hermano. O la abuelita es cristiana, o la mamá, o fue alguna vez a la iglesia y le importó un chorizo y dijo, a mí no me gustó eso, yo quiero ser un bandido. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es el endurecimiento del corazón.
Uno es el que endurece el corazón, despreciando la infinidad de oportunidades que Dios me ha dado. Una y otra, y cada vez que se rechaza, más rebelde se vuelve la persona. Hasta que Dios dice, no, ya son merecedores de esto, de una aniquilación y una destrucción total. Pero volvamos a, ¿qué hora es? Volvamos a Efesios. 45. Bueno, ya acá toca más o menos ir parando ya. Volvamos aquí para cerrar esta primera parte, esta parte en el día de hoy. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. No andéis en la vanidad de la mente, no andéis en entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia, versículo 18, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el corazón duro, o el corazón endurecido, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, es similar a lo que dice el capítulo 1 de Romanos, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Está resaltando, hermano, que no hay ninguna comunión, en absoluto, en ningún ítem hay una comunión entre la tiniebla y la luz. Eso es algo que tiene que quedar claro, para que nosotros podamos seguir abordando este tema. No hay ni un miligramo de comunión, de parentesco, de similitud entre la tiniebla, que es la que aquí hemos hablado, con la luz de Cristo. Y vamos a hablar entonces la semana entrante acerca de estas cosas, acerca de la luz. Vamos a seguir mirando aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, para que nos afirmemos en eso y para que se nos quite, si todavía tenemos la tendencia de tratar de enlazar al mundo con las cosas de Dios. Hay gente que todavía le busca la copa al palo, entonces me he hecho mi conciertico, entonces voy allí, me he hecho aquí mi vinito, y voy allá y todavía soy amigo de los amigos del mundo. Hermano, eso es una mentira. El único amigo que me queda del mundo es el pastor Antonio, porque me convirtió, y yo porque me convertí, si no, no seríamos amigos. Punto final, hermano. Así de sencillo es. Y eso lo miraremos entonces la próxima semana. Vamos a dejar ahí, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este tiempo precioso. Señor, tu palabra es preciosa y poderosa, Dios. Gracias por proporcionárnosla con toda la sazón necesaria, Señor. La tomamos, Señor, la apreciamos y queremos meditarla, vivirla, y que en nosotros haya fruto poderoso, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por todo este pueblo, Señor, que se toma el tiempo para escucharla, para tomarla, para apreciarla, para vivirla, para atesorarla, Señor, en el nombre de Jesús. Y así como lo atesoran, así mismo prosperen en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, atamos todo espíritu de retaliación y venganza, furia de las tinieblas, satanismo, brujería, persecución, perversión, inmundicia, mentira, destrucción, desolación, todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros o que se trate de levantar en contra de este tiempo, lo atamos y lo echamos al abismo, Señor. Llénanos con tu espíritu, afírmanos en ti, Señor. Pedimos que el reino de los cielos conspire a favor nuestro, en el nombre de Jesús. Que tu palabra abunde, Señor, en medio de nosotros. No permitas que tropecemos ni caigamos, sino que más bien cada día seamos más justos, más bondadosos, más llenos de ti, más afirmados en ti, en el nombre de Jesús. Sánanos, Señor, prospéranos, provéenos todo lo que necesitamos y sánanos de todo mal, en el nombre de Jesucristo, porque escrito está en tu palabra que por tu llaga somos sanados y curados. Y escrito está, Señor, que tú reprendes el devorador de nuestras vidas y abres las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia. Que tu reino poderoso, tus ejércitos, escuadrones, legiones, Señor maravilloso y seres de luz, gloriosos, Señor, conspiren a favor nuestro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tú, Señor Jesucristo, campes alrededor nuestro defendiéndonos, en el nombre de Jesús. Gracias. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra hemos orado, Señor. Amén y amén.
Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga.